El doctor Manuel Antonio Baeza se despide del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción. Luego de entregar 28 años de docencia y conocimiento a sus estudiantes, colegas y personal que forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales UDEC. Esta entrevista tiene el fin de registrar su aporte y su trayectoria en profundidad, con respeto, cariño y admiración. Arribó en Concepción el año 1996, 3 años después de la reapertura de la carrera de Sociología en la Universidad de Concepción. Mi propósito temprano, una vez llegado a la Universidad de Concepción en el año 1996, fue algo así como establecerme con un criterio de disciplina científica, establecerme lo que se puede llamar un programa de investigación a largo plazo, que se tradujo desde ya en un primer ensayo. El año 2000 publico Los Caminos Invisibles de la Realidad Social, y en ese programa largo, que es un ensayo, me voy adentrando en el trabajo teórico, todo lo que significa en la práctica un dispositivo, un modelo teórico conceptual, ¿no es cierto?, y además una praxis sociológica, ¿no es cierto?, que va a ir aumentando a través del tiempo. Publico acá, años después, un segundo texto que se llama Imaginarios Sociales, apuntes para la discusión teórica y metodológica, acá en el sello editorial de la Universidad de Concepción. Por lo tanto, eso da cuenta de un avance. Yo considero que los 5 libros que he escrito dan cuenta de cómo se ha ido ejecutando ese programa. Luego vendrán Mundo Real, Mundo Imaginario Social, publicado en Santiago, Hacer Mundo, y La Última Criatura, que es Enigmas del Presente, cuya aparición tiene lugar en 2020. Yo diría que otro de los grandes ejes para poder avanzar en este trabajo, que va a vincular cada vez más un diálogo pluridisciplinario entre distintas disciplinas, la antropología, la psicología social, la filosofía, ¿verdad? Es un trabajo que además está apoyado en investigaciones fondes que se han realizado a través del tiempo, ponencias en congresos, artículos científicos en revistas, en fin. Esto hace quizás yo diría el núcleo central del dispositivo de reflexión y de construcción de teoría sociológica o socioantropológica. Y en este sentido también creo que hay que considerar el aporte de un grupo de investigación que se creó en el año 2001, que es el Grupo Concepción de Estudios sobre Imaginarios Sociales, G6, creado en el año 2001 en un acuerdo que hicimos con el profesor ya fallecido Juan Luis Pinto de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y que finalmente hemos intentado reactivar después de algunos altos y bajos el año pasado. Ese centro, ese grupo de estudios es un grupo importante porque colectiviza, sociabiliza la reflexión y la hace circular. Y en esa circulación, donde hay una contribución colectiva finalmente
hacia el conocimiento, me parece que es un ejercicio muy fecundo y que ha dado lugar también a numerosas tesis que también tienen que figurar en el balance, ¿no es cierto?, de estos años. Aquí en la Universidad de Concepción, logró repartir su conocimiento sobre la sociología y los imaginarios sociales, tema que corresponde a su línea investigativa. Como consecuencia de todo esto, formó el G6 en 2001 y dirigió aproximadamente más de 100 tesis. La verdad de las cosas es que al entrar a un aula, ya en la Universidad de Concepción, naturalmente, por primera vez, me pregunté si acaso era mi lugar, porque es más que probable que no me pensé a mí mismo como una persona que haría clases, que me enfrentaría a estudiantes. Enfrentarse a estudiantes, porque la verdad de las cosas es que había como una especie de foso. ¿Cuál es el lenguaje apropiado? ¿Cómo se van a establecer vínculos de comunicación entre estudiantes que esperan mucho de la sociología y que yo, desde la sociología, no sé lo que es la pedagogía? Mi experiencia fue una experiencia que no fue traumática. Descubrí allí muy probablemente quizás el aspecto fundamental. Es que más allá de cualquier otra consideración, la relación enseñanza-aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene, por así decir, dos componentes. Por supuesto hay un tercero que será más técnico, pero que me parece que lo central está primero en la capacidad de comunicar, la comunicación. Si no hay comunicación entre el estudiante y el docente, creo que hay muy probablemente hay un hiatus, hay ahí un elemento que bloquea, muy probablemente eso. La segunda tiene que ver con aquello que se transmite. ¿El profesor sabe todo? La verdad es que no. Por lo tanto, es una actitud de humildad. Me preguntaron tempranamente, como tengo un tono fuerte de voz y qué sé yo, entonces le dije, bueno, ¿tiene alguien alguna pregunta? Silencio en el aula. Repito, ¿hay alguien que tenga una pregunta? Es que no me atrevo a preguntar, me dice alguien por ahí, un estudiante, por acá, para el lado izquierdo de la sala. ¿Y por qué? Porque temo que mi pregunta sea tonta y no quiero quedar en vergüenza, una cosa por ahí. Mi respuesta fue, mira, no, las preguntas son preguntas. Lo grave estaría en que la respuesta sea tonta. Esto significó al mismo tiempo algo que no dije en ese instante, pero significa que siempre aquellas materias, aquellos contenidos que se ven en el aula están en un cierto nivel de conocimiento que empuja siempre el conocimiento hacia adelante, incluido el aula, incluido el diálogo con los estudiantes. Mi máxima es, tú no puedes hablar sino del estado actual del conocimiento. El problema está en que el conocimiento no revela sus propias fronteras. ¿Quién tiene la verdad? No lo sé. Nadie lo sabe. La verdad es quizá un problema metafísico. Por lo tanto, si no la tengo, si no tengo la pretensión de ser yo el poseedor de la verdad, siempre tengo que estar abierto al diálogo porque eso siempre plantea
a través de una pregunta, cualquiera sea la forma, plantea quizás la posibilidad de dar un paso más adelante en el conocimiento. La tercera, que es técnica, razón, por eso la dejo quizá un poco de lado, pero tiene que ver con, bueno, con algunos procedimientos, con algunas competencias que se van desarrollando, como por ejemplo, incorporar los elementos tecnológicos hoy día. Que me perturbó, eso sí, me perturbó y lo sentí más bien cercano a la pandemia como una de las adecuaciones a mi labor docente más compleja. ¿Cómo fue eso para usted, enfrentarse a cámara apagada, a silencios incómodos, al lenguaje no? Tenía dos problemas que no tenían necesariamente que ver con el manejo de algunas plataformas, no, tenía que ver con uno, la calidad de la relación con los estudiantes. Yo veía solamente cámaras apagadas. Esto implicaba, se los dije más de alguna vez en tono, no enojado, pero sí, sin duda alguna, quizás hasta cierta molestia de mi parte. Dije, yo le estoy hablando acá al tarro. Yo quisiera saber si hay seres humanos del otro lado. Entonces les pedí en una oportunidad, en plena pandemia, al final del semestre, les pedí, miren, por un segundo, háganme el milagro de encender vuestras cámaras, nada más, enciéndalas al final de esta clase. Y una de las imágenes que tengo en mi cabeza es cómo se ilumina mi computador con algo así como 50 imágenes que se prenden al mismo tiempo. Es una de las cosas más bellas que tengo en mente a propósito de la educación online. Esa es la primera cosa, es el tipo de relación que tú estableces. Y el segundo tiene que ver ya con la injerencia de la inteligencia artificial o cosas así. Es que finalmente yo no tenía muy bien idea de qué es lo que estaba evaluando. ¿Evalúo qué? Evalúo al estudiante en un trabajo que yo les pedía a distancia también. ¿Qué hizo él? ¿O qué hizo alguna plataforma, algún software por ahí? Eso es quizá una de las cosas en las cuales el conocimiento tendrá que ir perfeccionando, tendrá que mostrarnos hasta qué punto la educación online debe corregir algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se evalúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué es lo que se modifica estructuralmente? Eso es algo que me sorprende en el momento de salir de la universidad, por lo tanto será un tema de generaciones posteriores. Yo creo que es una pregunta que hasta cierto punto me intriga, porque no sé si he hecho algo extraordinario. Casi estoy pensando que no. Lo que hice fue sencillamente transmitir lo que sé. Quizás los ingredientes que van al lado son los que salvan la situación, por decirlo de alguna forma. Y eso son la sinceridad y por otro, vinculado a una responsabilidad, a un sentido de la responsabilidad, una ética de la responsabilidad y se reflejaban las evaluaciones. Evaluaciones sobre el plano formal, por ejemplo, el buen trato, ¿no? La relación con los estudiantes no es cualquier relación. Los estudiantes y las estudiantes se refieren al profesor como un personaje diferenciado, no es el profesor, no es el vecino, no es tampoco un miembro de la familia, tampoco es un absoluto desconocido, es alguien con el cual se establece una relación particular, esa forma de relación
particular, específica, en un lugar tan específico y exclusivo como lo es la universidad, me parece que hay que saber cuidarlo. Hay que saber cuidarlo. Yo creo que finalmente ese reconocimiento estudiantil tiene que ver muy probablemente con esta especie de línea de conducta invariable a través de estos años, por respeto a la universidad y por respeto al estudiantado en general. He sostenido varias veces que la sociedad del siglo XXI está en construcción. Estamos viendo solamente los primeros albores. En estas condiciones de cambio de una sociedad que tiene poco y nada que ver, que se aleja cada vez más, pareciera ser, de las sociedades que vimos en Occidente, al menos en el siglo XX, no cabe la menor duda que los jóvenes, generación Z, jóvenes que vienen con este siglo a la vida y que entran incluso algunos ya en la vida adulta, aquellos que nacieron cerca del año 2000, también cambian. O sea, las nuevas subjetividades están presentes, y están presentes respecto de las instituciones que considerábamos válidas hasta hace poco tiempo. Instituciones sociales me refiero. Esto implica lo que Zygmunt Bauman llamaba la licuación, o sea, la modernidad líquida, el socavamiento, la pérdida de densidad de las instituciones, las cuales se planteaba toda la fe pública, toda la confianza, toda la credibilidad. Desde ese punto de vista, la universidad, la formación universitaria, no son excepción. No son excepción. El estudiante naturalmente del siglo XXI, del momento en que estamos conversando, ya no es parecido o comparable con, por ejemplo, el tipo de preocupaciones que tenía la primera generación de estudiantes que me tocó conocer al entrar el año 96. Las preocupaciones políticas eran las preocupaciones más presentes. Esto tenía que ver con la transición hacia la democracia. La transición a la democracia era un tema delicado, no era un tema fácil. Las respuestas que esos estudiantes pretendían dar tenían que ver con ese tipo de fenómenos. El trauma de la pérdida de libertad, qué sociedad, qué tipo de sociedad se iba a construir una vez que los civiles habían retornado al poder. Las preocupaciones 50 años después del golpe son otras. Personas que son muchísimo más individualistas, más narcisistas, esta especie de puesta en espectáculo, ¿no es cierto?, que se da a través de las plataformas, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Hablan de incluso una pérdida de credibilidad en lo que ellos mismos están haciendo, por un factor sobre el cual no he dicho nada y que me parece un factor determinante en las formas de pensar y en las conductas de nuestra contemporaneidad, ¿eh? Ese factor es ni más ni menos que las incertidumbres. La incertidumbre como motor de actitudes defensivas, algunas de ellas violentas, como factor de lo que Durkheim habría llamado la anomia, como desprendimiento
de lo que significaban los antiguos componentes de la cohesión social. En esas condiciones me parece que hay que replantear el rol de la sociología también. El rol de la sociología en una sociedad que se mueve con estos parámetros. Una sociedad que se busca a sí misma, muy probablemente, para enfrentar desafíos que son nuevos también. Calentamiento global, el tema de la violencia delincuencial, el tema de las inmigraciones no controladas, el tema de la degradación de los sistemas democráticos, los temas estructurales no resueltos también, que se vienen a agregar, que tienen que ver con la exclusión, con la pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que la sociología en ese sentido, y creo que es la ocasión también de decirlo, la sociología tiene que reubicarse con mucha fuerza en acompañar a la sociedad en estas mutaciones. La sociología, en mi punto de vista, la sociología ofrece un espejo a la sociedad, le devuelve la imagen fea o bonita que la sociedad tiene a través del espejo. Ese espejo, si se le retira y la sociedad no se ve a sí misma en lo que está haciendo, puede incurrir en errores catastróficos. Por eso esa labor de espejo me parece que la sociedad no debiese prescindir de las ciencias sociales en particular y de la sociología. El que la sociología de alguna manera devuelva la imagen de lo que la sociedad es en su momento, esta estética incluso de una sociedad que pareciera reflejarse exclusivamente a través de imágenes individuales, de imágenes individuales en el teléfono, y qué sé yo, pero eso nunca habla de la sociedad. Esto implica necesariamente que lo que hay que reposicionar es una sociología capaz de forjar y de promover el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, que algunos consideran como esta especie de el sentido común, tiende a pensar que cuando uno habla de pensamiento crítico tiene que ver con criticones, tiene que ver con la capacidad de encontrar todo malo. Bueno, no es así. El pensamiento crítico no es otra cosa que el ejercicio de la reflexividad. Es la capacidad reflexiva, es el pensar, es lo que Bourdieu llamaba el autoanálisis. Es la capacidad de no tomar como plata al contado lo que se está diciendo o lo que se está haciendo, sino intentar ver un poco más en profundidad las cosas. Una sociedad que reflexiona sobre sí misma es una sociedad que tiene menores posibilidades de incurrir en errores graves, estratégicos. Es intentar mirar las cosas a tiempo, es intentar de alguna manera promover la madurez ciudadana, la madurez cívica, que implica de alguna manera mejorar los indicadores de la democracia. Una democracia sin reflexividad y sin madurez
cívica es una democracia débil, que nadie quiere porque los resultados son desastrosos. Por lo tanto, la reivindicación del pensamiento crítico es, en mi opinión, la forma de salir de la insignificancia, de la banalidad, del narcisismo, del egoísmo y de la trampa de la codicia, que de alguna manera aleja, lo voy a decir un poco a la manera de Kant, nos alejaría de las conductas virtuosas, para de alguna manera dejarle rienda suelta a una especie de voluntad de ser individuo y nada más que individuo. Eso a mí me parece una incoherencia. A continuación, el docente Manuel Antonio Baeza nos contará qué lo motivó a estudiar sociología y qué significa esta disciplina para él. Hay varios capítulos en esta historia. Soy miembro de una generación que le tocó los acontecimientos de 1973. A los 23 años salí de Chile porque mis compromisos políticos anteriores me complicaban la vida, por decirlo de alguna forma resumida. Quise entender lo que nos acababa de pasar en Chile con otros lentes, que no fueran solamente los lentes de la lectura política de los acontecimientos. Por consiguiente, teniendo aún pendiente mi formación universitaria, una vez en Francia, decidí que la sociología era la herramienta. Mi formación sociológica tiene que ver, en primer lugar, con una suerte de búsqueda de interpretación científico-social, podríamos decir, de lo que habían sido los terribles acontecimientos de la década de los 70. Esa es la razón primaria por la cual me dirijo hacia las ciencias sociales y a la sociología más en específico. Y en ello, el camino se tuvo que haber encendido una llama y un enamoramiento también por la sociología como tal, ¿no? Yo diría que sí, yo diría que la manera de entrar a la sociología, quizás en un recorrido inverso. El recorrido en los años 60, 70 era de la sociología hacia la política. Y en el caso mío era de la política hacia la sociología, es el recorrido inverso. Y en ese recorrido inverso, mi encuentro, que no es un encuentro fortuito, pero un encuentro no demasiado pensado años antes con la sociología, me condujo no necesariamente hacia la sociología política. Mi tesis de doctorado en sociología fue en sociología de las religiones, para intentar entender muy probablemente lo que significa en especial lo que piensa la gente, lo que las personas significan de la vida. Tesis que he planteado tempranamente, la planteé ya a comienzos de los 2000, es que en primer lugar la subjetividad de cada individuo es irreemplazable. Husserl lo dice muy bien, el padre de la fenomenología. La subjetividad es el punto de inserción nuestro en el mundo, es irreemplazable. Eso es ineludible. Es
el punto de intersección entre abscisas y ordenadas, ¿no es cierto?, a partir del cual observamos el mundo. Yo soy yo, diría Husserl, y tú también eres un yo. Entonces es un juego entre yoes, diríamos, ¿eh? En las traducciones de los textos de Husserl está planteado así. Desde ese punto de vista se realiza lo que se llama la experiencia del mundo de la vida. Y la experiencia del mundo de la vida es una experiencia que se realiza a partir de la subjetividad, no es otra. El dispositivo de conexión consciente que nosotros tenemos con todo nuestro entorno no es otra cosa que la subjetividad. La actividad mental parte del dispositivo psíquico que es la subjetividad. A partir de ahí, la pregunta es, ¿y qué es la subjetividad? ¿Cuáles son los ingredientes de la subjetividad? Entonces, lo que yo he planteado desde hace ya más de 20 años es que hay 5 grandes componentes de la subjetividad. 5. 1. Lo que podríamos llamar la inteligencia. Otros le llamarán la razón. Es la capacidad lógica de enfrentar, qué sé yo, los problemas y de resolverlos. Esa es una capacidad que los individuos tienen, digamos, en densidad, en intensidad diferenciada. Eso no importa. Pero la disponen, tienen capacidad. Eso es un primer componente. El segundo componente es lo que podríamos llamar, después lo voy a descomplejizar, el capital mnemónico, el capital de memoria, que yo podría traducir en mi propio lenguaje en experiencia significada del mundo establecida en mi registro, en mi propio registro. Yo tengo lo que te estoy contando, estoy haciendo al mismo tiempo, estoy interpelando mi memoria, o mi memoria me está ayudando, si tú quieres, a significar, a resignificar incluso cosas que yo ya viví. Por lo tanto, es innegable el rol de la memoria. 2, 3, la imaginación. La imaginación, la capacidad creativa que yo tengo, incluso haciendo abstracción de lo que es percibido directamente. Sartre hablaba de las imágenes hipnagógicas, la capacidad de desdoblar el aspecto real, entre comillas, de una imagen de algo, ¿vale? Las sábanas de la cama transformadas en montañas nevadas, el palo de la escoba del niño que jugaba transformando el palo de escoba en un caballo, el niño galopando, hoy día con los juguetes electrónicos ha cambiado, pero era así. Los niños son fabricantes por excelencia de imágenes hipnagógicas. La imaginación está ahí. Si no, no tendríamos artistas, no tendríamos poetas, no tendríamos creadores sin la imaginación. Que se renuncie, que la sociedad en el avance de la insignificancia, como diría Castoriadis, demuela la imaginación y nos transforme en estúpidos pasivos. Esa es otra cosa, pero no se puede renunciar a la imaginación como capacidad humana, ¿verdad? Van 3, 4. Los valores y las creencias. Alguien que decía, solo creemos que no creemos. Solo creemos que no creemos. Es verdad. ¿Sí? En el fondo, del creer en algo, del aferrarse a algo que está al abrigo, fíjate, al abrigo de toda experiencia, de todo efecto de demostración empírica, es la mejor seguridad que yo tengo, seguridad ontológica que yo tengo.
Una creencia es una especie de verdad íntima, como lo he dicho yo, verdad íntima que está al abrigo de cualquier desafío de demostración empírica. Soy yo el que creo y soy yo el que defiendo lo que creo. Creo en Dios, no creo en Dios, creo en la naturaleza, no creo en la naturaleza, creo en el tarot, creo en la biología, creo en la ciencia. No creo en la ciencia, creo en los astros. Creo en algo que no sé muy bien qué es lo que es, pero no se puede afirmar que no se cree. Los valores van por el mismo sentido. Valores son categorías prenormativas en las cuales yo creo. No están desvinculados. Lo que consideramos valores no son otra cosa que estas especies de verdades íntimas también, que dan cuenta de cómo yo creo que es el honor, creo que es la ética, creo que es la moral, creo que es, bueno, en fin. Entonces, Y el quinto es el factor emocional. Las emociones. En la ecuación, estos 5 componentes que forman parte de lo que yo llamo una ecuación personal, tienen que ver entonces con este último factor, con lo que podríamos entender como los estados de ánimo, como aquello que me hace vibrar, como aquello que por el contrario, no me produce ningún sentimiento. Yo vibro con la música de Rachmaninoff. Pero no sé tú. Es decir, es un estado de ánimo, es una emoción, un sentimiento que me es propio. Mis estudiantes siempre les pongo el mismo ejemplo. En un caso de un vaso medio lleno o medio vacío, y uno afirma lo primero y el otro afirma lo segundo, ¿quién de los dos tiene razón? Los dos, pero yo estoy viendo las cosas desde arriba o desde abajo, las estoy viendo desde acá o desde allá. Subjetividad pura. Cada uno de nosotros, de los seres humanos, es larga esta respuesta, pero tiene que... Es la idea de ecuación personal. Esa ecuación personal cambia en intensidades, en alcances, en cada uno de los individuos. Subjetividad. ¿Con eso hacemos sociedad? No, falta todavía un componente más, que es la intersubjetividad, que se la debemos a la sociofenomenología. Es otro capítulo. Bueno, sí, sobre lo mismo que ya decía entonces. Al final, con las creencias es lo que nosotros como seres humanos estamos en nuestra visión del mundo. ¿Cree que es así? Se ajustan lo que se suele llamar las cosmovisiones o las visiones de mundo. Es decir, exactamente. Es una composición. ¿Es una composición de qué? Es una mega composición de significaciones que se han hecho a través, ¿no es cierto?, de generaciones, miles de años. ¿No es cierto? Que es el hecho de que una sociedad cualquiera, de una forma tribal, de organización social, poco importa el tamaño, la dimensión, bueno, finalmente se explica así el cosmos, se explica así el universo, se explica así la vida, la muerte, la naturaleza, sin duda. Sí, así como uno escoge creer cómo se creó el mundo. Exactamente. ¿Por qué se opta por una cosa u otra? Porque en el fondo los seres humanos optamos por búsqueda siempre de seguridad ontológica. Entonces escogemos, optamos por lo plausible, lo que finalmente me deja tranquilo. Y en ese sentido,
Y en ese sentido, tal o cual creencia puede tener mayor impacto de plausibilidad en un sujeto y no en otro. Yo creo que desde ese punto de vista no se puede atribuir el hecho de que como lo decía Durkheim en algún momento, la conciencia individual sea algo así como un producto de la modernidad. No. La subjetividad es una subjetividad que se ajusta, por decir así, siempre a condiciones propiamente individuales, que a nivel social, quizás en sociedades primitivas o en sociedades antiguas, evidentemente que eso no está desarrollado, no está puesto en evidencia. Yo creo que eso también ha sido quizás, lo voy a poner entre comillas, quizás el producto de una cierta evolución. Luego de una trayectoria de 28 años de docencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, el Dr. Manuel Antonio Baeza le pondrá fin a este viaje. De esta manera, nos relata que concluye de todo lo que vivió en esta universidad. 27 años después de haber llegado a esta universidad que me acogió con las puertas abiertas en 1996, la verdad de las cosas es que mi retiro es ampliamente satisfactorio. Esta experiencia ha sido maravillosa, realmente. Esta es una muy buena universidad, una gran universidad, que creo que merece estar entre las mejor catalogadas del país e incluso a nivel internacional entre las mejores. El entorno ha sido extraordinariamente favorable de todo punto de vista, no solamente este entorno natural, sino que además el entorno humano de la Universidad de Concepción me ha sido favorable como para llevar a cabo ese programa de investigación que yo mismo me asigné, el haber trabajado con muchas cohortes de estudiantes. Tengo más de 100 memorias de título que he podido dirigir. Esto implica necesariamente un balance absolutamente positivo de mi desempeño acá. Valió la pena el haber confiado en esta universidad, el haber confiado en sociología de esta casa de estudio, y la verdad de las cosas es que tengo una montaña de reconocimiento y de agradecimiento por la acogida. Yo aterricé acá sin saber muy bien dónde venía, pero la verdad de las cosas es que la opción ha sido extraordinariamente buena, y solamente quisiera decir que la Universidad de Concepción sigue para mí, como lo llevo en esta insignia prácticamente siempre, la llevo en el corazón, y mi relación con la Universidad de Concepción será permanente más allá del hecho de jubilar por edad. Así que gracias a ustedes por la conversación que acabamos de tener.